queda una última. Bueno, como veis, los temas son variados, importantes y que yo creo que pueden surgir un debate interesante. Nos queda una última comunicación que es del Comité de Bioética de Aragón, presente y futuro de la telemedicina, cuestiones éticas. La va a presentar María Teresa Delgado, médico de familia, la conocéis y es vocal del Comité de Bioética de Aragón. Vale. Y que ya han hablado sobre el tema que también me ha tocado a mí. Entonces es un papelón el que me ha correspondido, porque efectivamente el Comité de Bioética de Aragón pidió que se hiciera un grupo de trabajo para hacer alguna recomendación específica sobre telemedicina y me correspondió a mí estar en ese grupo de trabajo coordinándolo. Después se eligió para el simposio como mesa la telemedicina y tuvimos ayer una estupenda, ¿verdad? Muy estupenda sesión en mesa sobre estos temas con grandes ponentes y hace un poquito mi compañera Teresa Borruel acaba de hacer una buenísima presentación sobre el tema y dices, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Entonces, bueno, pues probablemente repetir cosas que ya han salido y lo que voy a intentar es, de alguna manera, pues quizás a ver si he sido capaz de seleccionar aquellas que conviene que tengamos claras, ¿no? A ver si ahora soy capaz también de poner esto bien. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué la coordinadora del grupo? Pues porque tengo el privilegio de estar en un, fijaros aquí, es salud, autonomía y datos clínicos, un nuevo paradigma. Esto es un proyecto de investigación interesante. Esta es la primera de las monografías que está ahora mismo que va a salir en breve publicada. Entonces estoy en este grupo, como está Federico de Montalvo y como hay muchísima gente muy buena. Toda la parte de legal, que puede ser muy interesante para dar el fondo a todos estos temas, aquí va a estar muy desarrollada, ¿no? Bueno, evidentemente que hay un montón de guías al respecto, está claro, y ahí hay unas cuantas. Aún así, ayer Federico de Montalvo habló, esto es, hay que nombrar a la OMC, que además tiene un artículo, tiene unas recomendaciones muy recientes sobre este tema, ¿verdad? El Comité de Bioética de España, eso también se nombró ayer, va un poquito de refilón, pero también toca cosas muy interesantes. Y ayer se nombró estas recomendaciones del Comité de Bioética italiano, aunque tengo que decir que me llamó poderosamente la atención una guía que yo no conocía y que ayer me miré por la noche, ¿vale? Porque para trabajar cuestiones prácticas sobre este tema es buenísima. Y cuando hablamos de telemedicina, en realidad estamos hablando no solamente del ámbito médico, sino de todo el ámbito de las profesiones sanitarias. Por último, tengo que traer aquí las recomendaciones del Comité de Bioética de Vizcaya, porque son sumamente prácticas y además las he utilizado mucho para lo que vais a ver a continuación. Bueno, preparando el tema antes, ¿no? Pues di con una revisión narrativa, pero muy bien hecha, sobre lo que había supuesto la telemedicina en el ámbito anglosajón. Y tengo que decir, para tranquilidad de los que estamos aquí, presenciales y online, para la Nuria Val, que habló ayer, hizo una ponencia estupenda, y para lo que acaba de decir Teresa, que ha hecho como si hubiera hecho una pequeña revisioncita, todo lo que ellas han dicho, todo está aquí en esta revisión en profundidad, ¿vale? O sea, ya está, con lo cual no vuelvo a decir más. Vale. Esto es una editorial de Montserrat Esquerda, creo que muchísimos de los que estamos escuchando esto la conocemos y es un referente. Fijaros, quiero una cosa importante, mirad lo que pone aquí. Las palabras clave, es muy reciente, es de antes del verano. Telemedicina, relación médico-paciente, confianza, comunicación, burnout. Bueno. Y luego, el 6 de julio, la primera catedrática de España, la excelentísima señora María Castellanos, hizo una ponencia soberbia. Fijaros el tema, la relación médico-paciente en el ámbito a la luz de la telemedicina y la telemedicina actualidad y futuro. Entonces, bueno, no sé por qué, claro, y ya estaba dado el tema para traerlo aquí del Comité de Bioética de Aragón, así que había que mantenerlo. Bueno, entonces, en un primer momento
Claro, dices, a mí me hubiera gustado mucho hablar de la ética de la primera persona y de la ética de la tercera persona. Y ahí lo dejo, por si acaso hay preguntas al respecto. Y además tenía pues la diapositiva guay, pero no la he traído, ¿vale? Y también hablar de que las cuestiones éticas son de actitud, son de decisión y son de ejecución, y aquí son mucho de ejecución. Y esto también lo tocó ayer Nuria Val, con lo cual no me repito. A ver, entonces dices, ideas a considerar para haber elaborado la sesión. Dices, bueno, a ver, primero, lo dijo ayer también Federico de Montalvo, ¿qué es y qué no es telemedicina? Y dices, a ver, que no es llamar por teléfono solamente, ni es siquiera esta monitorización a distancia con todas estas clases de maravillas que tenemos últimamente, ni siquiera la interconsulta virtual que estamos utilizando, ¿veis? Son todo cosas que estamos utilizando, ni la videollamada o videomedicina, a la que también ha hecho referencia antes Teresa, que sí, o la historia clínica electrónica, o el uso de WhatsApp, o el uso de los mensajes, porque es esto o no es esto, o es todo, o es mucho más, ¿no? Tener claro que es telemedicina para luego aclararnos, porque si no tenemos un mare magnum, ¿no? A ver, otra cosa era que quería comentar aquí es, esto sí que es importante, porque salió ayer, acaba de salir hoy, ahora mismo, todo lo que ha hablado Ainhoa Jiménez, iba de hoy aquí, va también, no iba sobre telemedicina, pero iba sobre esto. Vamos a ver, ¿el patrón oro para la telemedicina es la consulta presencial o es el establecimiento de una relación clínica auténtica? Vale. La accesibilidad, eliminación de barreras y la seguridad del paciente como punto de partida y referencia del cambio de paradigma. La eficiencia, que debe ser consecuencia, no finalidad, no fin, desde la efectividad en salud, resultados, también salió ayer, no desde el ahorro económico. Asegurar los medios necesarios, también se ha repetido hasta la saciedad, ¿vale? Y una distribución equitativa en función de las necesidades para blindar la eficiencia desde la justicia. Esto también salió de alguna manera de refiloncillo de quién es la responsabilidad y a quién compete constatar y adecuar la sociedad al cambio cultural que se ha producido ya. La importancia de la formación durante el grado, posgrado y continuada, porque también salió ayer, las personas que van a utilizar la telemedicina son muy duchas en esto, pero están atendiendo a otras personas que de esto no saben nada. Y obligarles a tragar, esto es un cumplimiento informado en el mejor de los casos, pero no un consentimiento informado, esto tiene su miga. Y en cambio, con tanta tecnología se nos está olvidando o puede olvidarse el tema principal, que es la relación clínica. Consentimiento, intimidad, confidencialidad, privacidad, se ha repetido mucho, ¿verdad? Y luego aquí quedaba esa asistencia sanitaria privada, o esos servicios sanitarios que están ahora ofertando tantas y tantas empresas que se quedan ahí sin ninguna vinculación de nada y que ahora también nombraré de alguna pequeña manera, ¿no? Esto ya era abrir la caja de Pandora, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. Voy fatal. Telemedicina es la prestación de un servicio de asistencia médica llevado a cabo por profesionales sanitarios a través de las nuevas tecnologías. ¿Vale? No es un fin en sí mismo, sino un instrumento para facilitar la atención sanitaria cuando ésta no puede o no debe hacerse de forma presencial. A ver, aquí estaba lo que dijo ayer Federico, ¿vale? Y ojo con ese concepto posmoderno de telemedicina como e-health y el riesgo de la versión sanitaria del e-comercio y además porque esto ha venido para quedarse por lo que se ve y se ha adelantado 10 años, lo que hubiera sido una forma mucho más gradual de llegar aquí, ¿no? La salud a un solo clic puede generar ansiedad, dependencia y adicción, y el yo cuantificado, la individualidad por la individualidad y romper todos los beneficios de la telemedicina porque nos olvidamos de los demás porque para que eso estamos nosotros mismos, ¿no? Bueno. Llegada abrupta y generalizada de la telemedicina que habrá que consolidar desde una cultura ética, se dijo ayer Juan Col. Yo digo, ¿consolidar o modelar? Porque la
La telemedicina ha llegado, ha venido, nadie sabe cómo ha sido, se ha generalizado, pero no se ha consensuado. Bueno, entonces, el recurso a las TICs en salud se ha entendido desde hace décadas como una estrategia necesaria ante situaciones excepcionales y o de países con sistemas precarios en los que era mejor que una no asistencia, era una mejor asistencia, aunque fuera de este tipo, ¿no? El incremento durante la pandemia está conllevando cambios culturales que están aquí y un cierto grado de asunción social de una situación que obliga, porque esto es lo normal ahora. Entonces, claro, el uso hace norma y esto es un riesgo. La reflexión sobre la telemedicina en los momentos actuales evoca, en un primer lugar, deberes de justicia. Claro, proteger la salud pública y procurar un reparto justo de los recursos limitados, incluido el tiempo, pero claro, ahora estamos en otra situación y el respeto al paciente y a su autonomía es importante. Y por el camino, el riesgo de caer en la no maleficencia, o sea, respetar la no maleficencia para evitar la maleficencia, ¿no? Y también la justicia. Entonces, si el patrón oro no es la presencialidad del acto médico, sino el establecimiento de una auténtica relación clínica, ¿verdad? ¿Qué es la relación clínica? Por alguna razón se ha presentado a la UNESCO una iniciativa de considerarla, fijaros, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces, la esencia de la relación médica o médico-paciente es el encuentro humano, íntimo y personal, acorde con el estado de la ciencia. Te has pasado ya un minuto, Teresa. Tienes bueno, pues tenemos aquí, me quedo aquí, está toda la presentación. Danos las conclusiones. A ver, las conclusiones son... Lo digo por respeto por otras cosas. Sí. A ver, esto quiero decirlo porque es la relación clínica. Entonces, es una relación de confianza, en la que se genera un vínculo para permitir la continuidad asistencial desde el compromiso. Un compromiso que tiene que ser de todos los implicados, por supuesto de los profesionales, pero también del paciente, de los cuidadores del paciente y, cómo no, de los gestores y de la administración. Entonces, voy a ir muy rápido porque aquí estaba otra vez lo del tiempo y me voy a ir a la última, tranquilo. Ay, ahora me he ido más. Mirad, la telemedicina en atención primaria, y no solo en atención primaria, puede ser una muy buena herramienta para facilitar la accesibilidad y la continuidad en algunos pacientes, en algunos procesos y en algunas circunstancias, siempre y cuando los profesionales tengan tiempo, recursos y estén suficientemente cuidados para poder cuidar. Muchas gracias, Teresa.